Mis hermanos, feliz viernes, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo que corresponde a la Iglesia Católica del día de hoy, la historia del santo de hoy día también, pero primero vamos a recitar el Salmo y luego voy a hacer una pequeña oración, encomendando todas nuestras necesidades al Señor y encomendando también las necesidades de nuestro hermano Alfredo Zambrano, que hoy día nos va a acompañar. Hoy en este día Él les va a compartir la palabra de Dios y por eso vamos a poner en las manos de nuestro Señor para que Él hable a través de su boca. Comencemos pues, mis hermanos, y el salmo responsorial de este día es el salmo número 32. Dice así: El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy en este día tan precioso, Señor. Gracias por la vida. Gracias que nos concedes un día más, Señor. Gracias, Señor, porque de ti recibimos todas las gracias. Y gracias porque nos acompañas, nos guías y nos llevas por el buen camino. Te pido, mi Señor Jesús, que nos sigas instruyendo en tus mensajes, que nos sigas dando, Señor, sabiduría, que nos sigas dando el entendimiento, que cada que nosotros leamos tu palabra, Señor, la pongamos en práctica. No solamente, mi Señor, la leamos, sino que la acojamos en nuestro corazón y que hagamos lo que allí nos dice, Señor. Porque no es bueno, Señor, conocer tu palabra y no ponerla en práctica, sino conocerla y hacer lo que allí nos dice. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias te doy por mi hermano Alfredo Zambrano, que hoy día, Señor, nos va a compartir tu mensaje. Te pido, Señor, que seas tú transformando su vida, Señor, transformando todo su ser. Que no sea Él, Señor, quien esté hablando en este momento, sino que sean tus palabras, Señor, que nos instruyan hoy en este día. Y que a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos están escuchando en este momento, les des el entendimiento, Señor. Que entiendan tu mensaje también. Porque este mensaje, Señor, que cada día nosotros escuchamos a través de tus lecturas, nos instruyen, nos dan vida y nos dan la gracia de continuar. Por eso, Señor, enséñanos, instrúyenos en tus mensajes todos los días. Que ni un día, Señor, nos quedemos sin ser instruidos por ti, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Espíritu Santo, permítenos llenarnos de tu luz. Permítenos, bendito Espíritu, que cambiemos nuestros corazones. Que nuestros corazones siempre vean hacia adelante, que nuestros corazones nunca se queden en lo que antes éramos, bendito Espíritu, sino que seamos transformados a nuevas personas y seamos conmovidos por nuestros hermanos necesitados. Y eso solamente lo podemos conseguir de ti, bendito Espíritu, cuando nuestro corazón se conmueve por los demás, porque tú, bendito Espíritu, nos mueves a ser caritativos con los demás, nos mueves a amarlos como tú nos amas a nosotros. Bendito Espíritu Santo, danos tu luz y danos ese fuego que nos queme todo lo malo que no es de ti, que no viene de nuestro Dios Padre, para solamente hacer las cosas que vienen de ti y así podamos nosotros ser buenas personas con los demás. Bendito seas, Espíritu Santo, danos pues la gracia y encamínanos hacia esa gloria eterna, que un día lleguemos hacia allá. Mamita María, te pido tu intercesión, te pido intercedas por nuestras necesidades, por las necesidades de nuestro hermano Alfredo Zambrano, por todo lo que él pueda tener dentro de él, todo eso que a veces, Mamita María, nosotros no podemos con nuestra fuerza poder resolver, las enfermedades que nos vienen, que momentáneamente a veces no acabalamos para nuestras rentas, para nuestros biles, para que tú, Mamita María, a través de tu intercesión siempre nos ayudes y salgamos adelante del problema en el que estamos, porque solamente tú, Mamita María, nos puedes ayudar con tu intercesión. Y todo lo pido hoy día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día. Y la historia del santo de hoy día, mis hermanos, es una muy bella historia. Es de San Agustín. San Agustín, que fue un hombre tremendo, pero que a través de las oraciones de su madre, pues gracias a Dios que las escuchó, y este hombre fue cambiado, porque era un hombre que, bueno, ¿para qué les cuento? Voy a leerles la historia y luego nosotros saquemos conclusiones de su historia. Dice así: San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia del año 430. Agustín significa consagrado, bendecido. Augusto en latín era el que estaba consagrado a Dios o el que era bendecido por la divinidad. Augustinus era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. Nuestro santo resultó ser muy bendecido por Dios, muy consagrado a la divinidad, pero nada pequeño, sino más bien un gigante en el espíritu. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos en la Iglesia Católica, después de Jesucristo y de San Pablo. Es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo o sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gentes de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 400 sermones que dejó escritos, han sacado y seguido sacando material precioso para sus enseñanzas los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano, de temperamento violento. Su madre Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navigio, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África y para la cual el santo escribió la famosísima regla para las religiosas, en la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para sus consagraciones religiosas. De niño era supremamente inquieto, y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, tenían que castigarlo con azotes para que estudiara, porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres lo enviaron a estudiar en Cartago, que era la ciudad más grande de la región, pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos y su comportamiento no fue nada santo. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número 1 y en las declamaciones el que más sobresalía. En las discusiones académicas era admirablemente invencible, pero su moralidad no era ejemplar. Muchos noviazgos. Asistía demasiado frecuente a funciones y representaciones de teatro nada recomendables. Contra esto predica después toda la vida. Hasta los 32 años su existencia era cadena continua de faltas y de miserias morales. De todo ello habla en su más conocido libro. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió un libro llamado Confesiones, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agradaba leer este escrito, porque cada cual goza conociendo los defectos ajenos, pero no se esmera por corregir los propios. La lectura de las Confesiones de San Agustín ha convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, Santa Teresa cambió totalmente de comportamiento al leer tan bellas páginas. Cuando joven, tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar. Pero apenas recobró la salud, se le olvidaron sus buenos propósitos y siguió siendo pagano. Más tarde, criticara fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son de bastantes años, para poder seguir pecando más tranquilamente. Luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue el Hortensio de Cicerón.
Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale más por lo que es y por lo que piensa que por lo que tiene. Pero luego sucedió que tuvo un retroceso en su espiritualidad. Ingresó a la secta de los maniqueos, que decían que a este mundo lo había hecho el diablo, y enseñaban un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha, y de ella tuvo un hijo, al cual llamó Adeodato, que significa Dios me lo ha dado. Al terminar sus estudios en Cartago, volvió a su tierra, Tagaste. Pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre, y además a la Santa Madre le causaba horror las herejías que Agustín había aprendido en la secta de los maniqueos y que andaba repitiendo. Así que sin más ni más lo echó de la casa. Ella no quería ser alcahueta de los errores de su hijo. Luego leyó las obras del sabio filósofo Platón y se dio cuenta que la persona humana vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo, y que en lo que más debe uno esmerarse por formar y fortalecer su espíritu y su mente. Estas lecturas del sabio Platón le fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante toda su existencia. Se dedicó a leer la Santa Biblia y se desilusionó porque le pareció que ese libro era demasiado sencillo y que no tenía el estudio literario de los libros mundanos, y dejó por un tiempo de leerla. Después dirá suspirando de tristeza, porque la leía con orgullo y por aparecer sabio. Por eso no me agradaba, porque yo en esas páginas no buscaba santidad, sino vanidad. Por eso me desagradaba su lectura. Oh sabiduría siempre antigua y siempre nueva, cuán tarde te he conocido. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años, con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma a enseñar en esa capital. La mamá, que temía que en Roma pudiera extraviarse más su hijo y perdérsele por completo, se dispuso a acompañarlo en su viaje a Roma. Pero Agustín deseaba viajar solo, y la engañó el día de embarcarse, enviándola a una iglesia a rezar, y mientras tanto, subiéndose él al barco, que partió enseguida. Después dirá: yo engañaba a mi madre, que me amaba como nadie más lo podía hacer en la tierra. Pero Mónica viajó después en otro barco, y aunque al llegar a Roma le contaron la noticia de que se había ido a Milán, allá lo siguió, y en adelante era como un ángel de la guarda. En Roma se desilusionó Agustín, porque los alumnos no pagaban nada por sus enseñanzas. El hombre que marcó definitivamente el camino de nuestro santo fue San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio famoso, líder espiritual, indestructible en la ciudad y el país, gran orador y escritor brillantísimo. Desde el principio el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y la santidad de este gran arzobispo y empieza a no faltar a ninguno de sus sermones, y su modo de pensar y de vivir comienza a transformarse por completo. Agustín tiene varios amigos que lo aconsejan y lo acompañan y animan. Son Alipio, que desde joven lo ha ayudado siempre, Elpidio su hermano y Adeodato su hijo. Un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riquezas y comodidades y se fue a un desierto a orar y a hacer penitencia. Y Agustín exclama: todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad. ¿Y por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar este paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina unos niños jugaban y repetían muchas veces esta frase: abra y lea, abra y lea, abra y lea. Él no recordaba haber oído nunca repetir esta frase en un juego, y consideró aquello como un aviso de Dios, y abrió el primer libro que encontró a mano. Era la Santa Biblia, y ahí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los romanos, en el verso 13, y leyó lo siguiente: portémonos no como quien está en tinieblas y en oscuridad, sino como quien obra en pleno día y en plena luz. Comportémonos de la manera más digna posible,
nada de impurezas, ni de vicios o excesos de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Romanos 13:13. Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios manda en estas frases que acababa de leer, y que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta a la anterior. Tenía 32 años de edad. Los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia el África a la madre de Adodato y nunca más se volverá a encontrar con ella. Abandonó para siempre los juegos de azar y las fiestas mundanas. Ya había quemado los libros de los herejes maniqueos, convencido de que lo que enseñaban eran errores horrendos, y se dedicó con todo entusiasmo a prepararse para hacerse bautizar y llegar a ser cristiano católico. Mónica gozaba lo indecible. Con razón un obispo le había dicho a ella, al verla llorar y rezar tanto por la conversión de Agustín: es imposible que se pierda un hijo por el cual ha rezado y llorado tanto. En la Pascua del año 387, Agustín recibe solemnemente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio. En ese día también fueron bautizados su amigo Alipio, su hijo Adeodato, que tenía 15 años. Fue un día grande, enormemente feliz. La Santa Madre no se cambiaba por nadie. Ya había logrado todo lo que anhelaba en esta vida, la conversión de su hijo. Ahora podía partir contenta para la eternidad. Y entonces sucedió que, viajando con Agustín hacia el África, antes de embarcarse en el puerto de Ostia, en Italia, ella se sintió morir, y llamando a su hijo, le dijo emocionada: ¿ya qué me queda por esperar en esta vida? Ya he logrado lo que más deseaba, verte cristiano católico. Y expiró en sus brazos dulcemente. Agustín la lloró amargamente, y durante toda su vida guardó su recuerdo como lo más precioso de su juventud. En su libro Las Confesiones habla bellísimamente acerca de esta santa mujer. Al volver a África fue ordenado sacerdote, y el obispo Valerio de Hipona, que tenía mucha dificultad para hablar, lo nombró su predicador, y pronto empezó a deslumbrar con sus maravillosos sermones. Predicaba tan hermoso como nunca ninguno había oído predicar por allí. Las gentes lo escuchaban hasta por 3 horas seguidas, sin cansarse. Los temas de sus sermones eran todos sacados de la Santa Biblia, pero con un modo de hablar tan agradable y sabio que sus oyentes se entusiasmaban al escucharlo. Y sucedió que al morir Valerio, el pueblo lo aclamó como nuevo obispo, y tuvo que aceptar. En adelante será el obispo modelo, un padre bondadoso para todos. Vivirá con sus sacerdotes en una amable comunidad sacerdotal, donde todos se sentían hermanos. El pueblo sabrá siempre que la casa del obispo Agustín está siempre abierta para los que necesitan alguna ayuda espiritual o material. Será el gran predicador invitado por todos los obispos y sacerdotes de los alrededores para sus grandes fiestas, y el escritor de libros bellísimos que han sido y serán la delicia de los católicos que quieran progresar en santidad. Difícilmente las gentes encontraban un pastor tan amable y tan bondadoso como Agustín. Él tenía la rara cualidad de hacerse amar por todos, y lo veneraban como a un auténtico santo. Había en el norte de África unos herejes llamados donatistas, que enseñaban que la Iglesia no debe perdonar a los pecadores, y que como católicos solamente pueden ser admitidos los que son totalmente puros. Pero ellos no tenían ningún reparo en asesinar a los que se oponían a sus doctrinas. Agustín se les opuso con sus elocuentes sermones y brillantísimos escritos, y ellos no eran capaces de responderle a sus razones y argumentos. Al fin el santo logró hacer una reunión en Cartago de todos los obispos católicos de la región, con todos los jefes de los donatistas
y ahí los católicos dirigidos por nuestro santo derrotaron totalmente en todas las discusiones a los herejes, y estos fueron abandonados por la mayor parte de sus seguidores, y la secta se fue acabando poco a poco. Vino enseguida otro hereje muy peligroso, un tal Pelagio, que enseñaba que para ser santo no hace falta recibir ayudas o gracias de Dios, sino que uno mismo, por su propia cuenta y con sus esfuerzos, logra llegar a la santidad. Agustín, que sabía por triste experiencia que durante 32 años había tratado de ser bueno por sus propios esfuerzos y que lo único que había logrado era ser malo, se le opuso con sus predicaciones y sus libros y escribió un formidable tratado de la gracia, el cual prueba que nadie logra ser bueno ni santo si Dios no le da las gracias o ayudas especiales para hacerlo. En este tratado tan lleno de sabiduría, se han pasado después por siglos los teólogos de la Iglesia Católica para enseñar acerca de la gracia. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros de Genserico, los antiguos paganos decían que todos estos males habían llegado por haber dejado de rezar a los antiguos dioses paganos y por haber llegado a la religión católica. Agustín entonces escribió un nuevo libro, el más famoso después de las Confesiones, el cual le puso por nombre La Ciudad de Dios. Empleó 13 años redactándolo. Allí defiende poderosamente la religión católica y demuestra que las cosas que suceden, aunque a primera vista parecen que son para nuestro mal, están todas en un plan que Dios hizo en favor nuestro y que al final veremos que era para nuestro bien, o como dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman a Dios. El año 430, el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 años de ser fervoroso católico. Su fama de sabio, de santo y de amable pastor era inmensa. Los bárbaros atacaban la ciudad de Hipona para destruirla, y él murió antes de que la ciudad cayera en manos de los semejantes criminales. A quien le preguntaba si no sentía temor por la muerte, le respondía: quien ama a Jesucristo no debe tener miedo de ir a encontrarse con él. Pidió que escribieran sus salmos preferidos en grandes carteles en las paredes de su habitación para irlos leyendo continuamente. Él en sus sermones había explicado bellísimamente los salmos. Durante su enfermedad curó a un enfermo con solo colocarle sus manos sobre la cabeza. Y varias personas que estaban poseídas por malos espíritus quedaron libres de tan espantosos enemigos al orar el santo por ellos. San Posidio, el obispo que lo acompañó en sus últimos días, escribió después su biografía. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que le había escrito: nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz, sino cuando logre descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor, y fue para siempre a gozar en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín, te admiramos. Pídele a Dios para nosotros una conversión como la que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Si este y aquel pudieron ser santos, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? San Agustín. Esta fue la historia de San Agustín. Bellísima historia, hermanos. Su madre, Santa Mónica, pues que también fue la historia de ayer, ella se la pasaba orando. Ella era como un ángel para San Agustín. Es que era muy inteligente este hombre. En realidad, todas las cosas que hacía eran muy malas ante los ojos de Dios. Es más, hasta se metió a una secta. Esa secta hablaba de que el demonio era el que había hecho toda la tierra y no había sido Dios. ¿Se imagina lo mal y lo equivocado que estaba San Agustín? Sin embargo, cuando empieza a escuchar a este obispo, San Ambrosio, le llama la atención tanto seguirlo escuchando, que a través de este santo, él tuvo esa conversión. Se convirtió totalmente al catolicismo, y ya de allí
fue también el obispo y siguió los pasos del Señor. No se alejó más de nuestro Dios, sino que siguió adelante. Entonces sí, ya su madre, Santa Mónica, ya pudo morir en paz, como lo pudimos leer aquí en esta historia. Santa Mónica fue una gran santa también. Se dedicó totalmente a la oración, especialmente a orar por su hijo, para que él se convirtiera y llegara a la santidad, como Dios nos quiere, santos, ¿verdad? Ojalá y también nosotros, hermanos, le echemos ganas para llegar a la santidad y ser como este gran santo, San Agustín. Que Dios les bendiga. Vamos a ir a una alabanza y vamos a regresar para escuchar a nuestro hermano Alfredo Zambrano. Ya regreso. Se vence el temor, se acaba con la enfermedad y el dolor, se rompen cadenas, hay liberación, tan solo con pronunciar esta canción. Ven a recibir inyección de fe que me hace cantar y mis manos levantar. Ven a recibir inyección de fe, no puedo resistir y te tengo que adorar. Recibe nuevas fuerzas, se eleva un clamor, se acaba con la violencia y la aflicción. Levanta tus manos, recibes la unción, tan solo con pronunciar esta canción. Ven a recibir inyección de fe que me hace cantar y mis manos levantar. Ven a recibir inyección de fe, resistir y te tengo que adorar. Se abren las puertas, se caen las murallas, solo con un toque de inyección de fe. Se abren caminos, se rompen barreras, solo con un toque de inyección de fe. Cantar y mis manos levantar. Ven a recibir inyección de fe, no puedo resistir y te tengo que adorar. Inyección de fe, inyección de fe, el mundo necesita una inyección de fe. Bueno, mis hermanos, es un placer, es un gusto, un compromiso estar por estos benditos medios trayendo la palabra de mi Señor. A ti, mi hermano, mi hermana, que te encuentras en cualquier lugar, tú que estás allí sentado, escuchando tu computadora, tu teléfono. Hoy la palabra de Dios, hoy nos salva el Señor de advertencias. Hoy en este evangelio nos va a hablar el Señor de advertencias. Hoy en esta lectura de hoy 28 de agosto, el Señor nos habla el texto bíblico. Dice la locura de la cruz, mis hermanos.
Y a veces muchas personas te van a criticar, nos dicen que ya estamos locos, que por qué no llenamos de alabar, de levantar las manos a nuestro Señor. Y cómo, mis hermanos, nos vamos a cansar. Tú, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando, que vas a escuchar estas lecturas. Tú que has visto los milagros, mi hermana, mi hermano. Tú que has visto los milagros, que no te suceda como aquellas gente que seguían a Jesús, como nos habla aquí en la Sagrada Escritura, que pedían milagros. Y a veces dice el Señor, pues que no los han visto si los ha estado haciendo delante de ustedes, y piden señales y piden milagros. Hoy la palabra de Dios nos habla de la cruz, de la locura de la cruz, porque es una locura. Pero benditos locos que estamos, bendita locura que tenemos, que no es del mundo, mis hermanos. Es una locura, es una alegría, es un gozo cuando está uno en la presencia, como el rey David, ante la presencia de Jesús sacramentado. Cuando está uno ante la presencia de Jesús en una oración, es un gusto, es un nombre, mis hermanos, que cómo explicarles. Y vamos a pasar a la primera lectura de este día. Y la primera lectura se encuentra en Primera de Corintios. Ahí lo en el capítulo 1, versículo del 17 al 25, donde nos habla el Señor estas palabras para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, y para mí cuando lo estoy estudiando. Esto es también para mí, es para todo aquel que quieramos seguir a Jesús. No importa que no seas predicador, no importa que no estés en un grupo de oración, pero todo aquel que quiera seguir a Jesús, todo aquel que quiera dejar muchas cosas por seguir sus caminos. Y aquí nos va a hablar de eso la palabra de Dios. Dice en el versículo 17 en delante al 25, en estos versículos hermosos, dice: de todas maneras no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio, y con discursos sofisticados no sea que borre la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos, sabios, entendidos, teóricos de este mundo. ¿Cómo quedan puesto a la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como locura. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los que creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, el Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mis hermanos, aquí nos está hablando San Pablo. Les hablaba a los corintios cuando iba a predicarles. Pero hoy, este día, vamos a hacer estas palabras, estos versículos, vamos a hacerlos para ti, para mí, mis hermanos. Tú, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, hoy le cambiamos el nombre. Cuando Pablo fue a predicarles, les hablaba estas palabras a los corintios. Hoy el Señor a través de este siervo pecador, a través de este siervo inútil, a través de este siervo que no sabe nada, vamos a escuchar a través de lo que salga de mi boca, que es el mismo Jesús hablando, como era San Pablo a los corintios. Hoy nos está hablando a nosotros, mis hermanos. Hoy nos está diciendo que nosotros, ay de ti, mi hermano, que seamos como aquellos que vamos ahorita a ver en estas lecturas. O seamos de aquellos que salva el Señor, de aquellos que tomemos su cruz y que no importa
que la gente te juzgue de loco, que nos digan que estamos locos, que tonta cosa que nos dicen por allí. A veces en que no nos digan en nuestra cara, pero por ahí nos dicen otros. No, dice, mira que eres cucaracha de iglesia, que brincas y que sabe que estás loco, que bendita locura por Dios. Dice aquí en el versículo 1, de todas maneras no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borre la cruz del Mesías. Mira, mi hermano, el Señor, cuando lo escoge a uno, mi hermano, como me escogió un día sin saber leer, sin saber nada, sin saber hablar, yo era hasta tartamudo, todos me criticaban porque no podía hablar, porque lo que yo hablaba no me entendían. Mis hermanos, mis papás decían, usted no hable porque a usted no se le entiende nada. Y hoy el Señor ha tomado este siervo, pecador desde el seno de mi madre, un siervo inútil. Pero el Señor, mira lo que nos dice aquí, te dice a ti, me dice a mí, que el Señor no quiere que cuando vayamos a proclamar, vayamos con palabras acá muy rebusantes, con palabras como los sabios grandes. No, mis hermanos, si el mismo Jesucristo cuando se ponía a predicar, hablaba de parábolas, de lo que había de las ciegas, de lo que hablaba del trigo, de la hierba, de lo que hablaba de la cosecha. El Señor, que era el mismo Dios, tenía una sabiduría tan grande, imagínate. Pero cuando se ponía a predicar a que sus apóstoles, cuando se ponía a predicar a aquel pueblo que se sentaba en la hierba, hablaba con parábolas. Y hoy nos está hablando también a nosotros claramente para que entiendamos. Dice que cuando vayamos a predicar no utilicemos palabras que vayamos a confundir, mis hermanos, que utilicemos palabras sencillas. El Señor quiere que seamos sencillos. El Señor quiere que hablemos palabras que el hermano, la hermana nos esté entendiendo. Dice aquí una palabra: no sea que borre de la cruz al Mesías. No sea que si yo vengo a predicarte, mi hermano, vengo a compartirte la palabra de Dios con unas palabras acá muy sabias, voy a querer ser más que mi Señor. Voy a querer borrar la cruz del Mesías, porque Él es el que sabe todo, es el que lo sabe todo. Pero mi hermano, mi hermana, a ti que me estás escuchando y un día te hace el llamado, no le vayas a poner trabas, no le vayas a poner peros al Señor, que yo no sé esto, que yo, como los demás, aquellos profetas que le ponían peros, y nosotros más aún. Pero dice aquí, mira, mi hermano, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Dice que para los que se pierden, mi hermano, para aquellos que andan en el pleno mundo, mi hermana, mi hermano, aquellos que andan en el mundo cegados, que solamente creen en las cosas mundanas, que han dejado de creer en Papá Dios, que han dejado de creer en Dios, que han dejado de interesarse por conocer, por arrimarse a un grupo de oración, por arrimarse a unas clases para instruirse. Dice aquí la palabra de Dios que para aquellos que se pierden es una locura la cruz. Eso no es para mí, eso es para aquellos persinados, eso es para aquellos santos, no, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es para buenos y malos. Y el Señor nos da oportunidad como me la dio a mí para que estuviera hoy en estos benditos micrófonos, llevándote, compartiéndote la palabra de Dios. A ti también, mi hermano, mi hermana, te va a dar esa oportunidad, no importa nuestro pasado, no importa lo que tú le digas al Señor, nomás basta que le digas: sí, Señor, aquí estoy para ser un instrumento. Dice, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Es poder de Dios, porque si no, no estuviera yo aquí hablándote. Si fuera por mi humanidad, si fuera por Alfredo, si fuera por yo, ¿qué te estaría hablando, mi hermano, mi hermana? Pero esto es poder de Dios, esto es poder de Dios, que se manifiesta a través del hermano Alfredo, que está hablándote, que está escudriñando la Sagrada Escritura, lo que quiere decirte el Señor a ti y a mí. Dice aquí en el versículo 19, yo lo digo, ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, haré fracasar la pericia de los instruidos, sabios, entendidos, teóricos de este mundo. ¿Cómo quedan puesto la sabiduría de este mundo? Dios la dejó loca. Mira, mi hermano, aquí nos está diciendo el Señor, aquí les decía San Pablo, les hablaba a los corintios, hoy nos está diciendo a ti y a mí, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que el Señor nos está diciendo que Él
Destruirá la sabiduría de aquellos que se sienten estudiados, mi hermano. Aquellos que porque estudiaron una carrera muy grande, abogados, licenciados, todo lo que son grandes, que sienten porque han estado en grandes universidades, mi hermano. Dice la palabra de Dios, no estoy diciendo yo, que Él la puede destruir. Aquellos sabios, aquellos que se sienten en el mundo, que son sabios, que tienen una sabiduría tremenda para gobernar un país, para gobernar el mundo, para gobernar una ciudad, para gobernar... Mi hermano, dice aquí la palabra de Dios, pero Dios es bueno, mi hermano. Dios es amor, Dios es misericordia. Pero dice aquí Él que Él podía destruir aquella sabiduría del hombre. Aquella sabiduría que no venga de Dios, aquella sabiduría que solamente digan los hombres que ellos tienen la sabiduría por el estudio. Pues bien, dice aquí en el versículo 21, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Cuando ponía por obra su sabiduría, entonces la de Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mira nomás, mi hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios, que con toda la sabiduría que aquellas gentes tenían, les está hablando cuando a lo mejor vino Jesús a este mundo, siendo el mismo Dios a hacerse hombre. Dice que con toda la sabiduría, aquellos maestros de la ley, aquellas personas que estaban muy capacitadas y que conocían las 723 tantas leyes. ¿Y qué pasó, mi hermano, mi hermana? No reconocieron a Jesús, no lo reconocieron, no sabían que era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sentían que eran los que sabían todo. Ellos sentían que eran los estudiados, los que sabían las leyes, y peor aún, los que decían que ellos las habían cumplido. Y por ahí en otro versículo dice mi Señor Jesucristo, yo se las voy a poner más fácil. Yo se las voy a hacer, todas esas tantas leyes que hay, yo se las voy a hacer en dos. Dice otro texto bíblico, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples esto, no necesitas de cumplir tantas leyes. Pero por eso dice aquí el Señor, mira, en este versículo donde dice que con toda sabiduría aquellas gentes no lo reconocieron. Pero dice, entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos, mi hermano. Eso les decía San Pablo a los Corintios. Yo hoy te estoy diciendo a ti, mi hermano, mi hermana. Es una locura, pero es un gozo, mis hermanos, predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Es una locura que qué importa que el mundo te juzgue de loco, qué importa que tu familia, tus hermanos, a veces tus mismos hermanos te van a decir o en tu cara al otro, ya está loco, nomás habla de Dios, nomás quiere hablar de Dios, nomás quiere hablar citas bíblicas. Esa es la locura de la que habla San Pablo. Dice aquí en el versículo 22, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Para aquellas personas, mis hermanos, cuando Jesús les decía, todo aquel que no coma mi cuerpo y beba mi sangre, no tendrá partícipe en el reino de los cielos. Dice un texto bíblico, y aquellas gente le decían, este es un loco, ¿cómo quieren? Pues qué locura. Y dicen que es el Mesías, dicen que es el Hijo de Dios. Mira lo que dice, que nos lo vamos a comer. Es porque no lo reconocían, es porque no sabían quién era, mis hermanos. Es porque no lo reconocían, que era el mismo Dios, que Él hablaba de lo que hacía cada vez que se ponía con sus apóstoles a partir el pan y decían, coman, este es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, les decía a los apóstoles. Y aquella gente, como no lo reconocía, mis hermanos, ellos sentían qué locura, ellos sentían que era una locura lo que Jesús proclamaba, lo que Jesús hablaba. Y en este versículo 24, casi vamos a terminar con esta lectura, dice aquí, pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y esa, mis hermanos, esta nos la comparte, lo que te decía yo al empezar, nos la comparte el Señor para todos aquellos que queremos seguir sus caminos, para todos aquellos que queremos seguir las locuras del Señor, porque el Señor dijo, a todo aquel que me quiera seguir, te van a criticar, te van a bofetear, te van a juzgar de locos, no te preocupes, a mí me lo hicieron primero.
y a ti. Así es que ¿por qué nos vamos a detener, mis hermanos? Aquel que nos ha dado esa gran oportunidad, el Señor, de proclamar su palabra, de predicar, de ser un predicador, de ir por todo el mundo. ¡Qué locura, mis hermanos! Porque el Señor nos ha compartido y el Señor nos va a compartir esa sabiduría del Señor. Vamos a pasar a una alabanza y regresamos, mis hermanos. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si tú lo abrazas como cruz, te lleva a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Señor Jesús, queremos pedirte que nos ayudes a cargar la cruz con el mismo amor con el que tú la cargaste. Y queremos pedirte que nos ayudes a reconocer en lo más profundo de nuestro corazón que la cruz es el único camino para llegar a tu santa presencia. Que así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz.
Bueno, mis hermanos, pues regresamos después de escuchar esta hermosa alabanza. Qué hermosa alabanza decía que abracemos la cruz. Y al abrazar a la cruz, abrazamos a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando en la pasión de Cristo, cuando le llevaron aquellos soldados, aquella cruz, mi Señor Jesucristo la agarró y la besó, mis hermanos. Y es ahí de lo que hablaba San Pablo a los Corintios, pero hoy el Señor nos habla a nosotros. Que Jesucristo, sabiendo aquellos soldados cuando llegaron y le dijeron, ahí está tu cruz, tómala y cárgala, Jesucristo la agarró y la besó. Y aquel pueblo, no toda la gente que iba siguiendo aquí el Vía Crucis, no toda la gente lo seguía a él. Mucha gente lo seguía por criticarlo. Y mucha gente en ese momento decía lo que decía esta lectura que leímos, que la locura de la cruz. Allí mucha gente decía, mira este de veras que sí está loco, que no sabe lo que va a sufrir en esa cruz, porque la muerte de cruz era para aquellos dos que lo iban acompañando, ladrones, violadores, todo lo malo que pueda haber una persona. Y Jesús le dieron muerte como un vil ladrón, como una persona el más malo. Pero él, cuando le arrimaron aquella cruz, él la abrazó, mis hermanos, y la besaba la cruz. Y aquel pueblo lo juzgaba de loco en ese momento. Hoy el Señor nos invita, mis hermanos, nos invitaba en esta lectura, nos invita cada día a que tomemos nuestra cruz, esa cruz que el Señor nos ha dado, y la besemos. Nuestra cruz puede estar en el hermano, nuestra cruz puede estar en la esposa, que a veces nos hace la vida imposible, pero es el mismo Dios que nos está poniendo a prueba. Nos ha dado una esposa que esté en el camino de Dios. Nos ha dado una compañera que a lo mejor en ratos va a ser esa bendita cruz. Y hoy el Señor nos invita a que si tú sientes que tu esposa, mi hermano, es tu cruz, que ya no la aguantas, que ya no la amas, que ya no la quieres, hoy el Señor te dice, esa es tu cruz. Abrázala, bésala, como hice yo cuando iba a cargar aquella cruz para cargármela en mis hombros. Y más adelantito, dice el Señor, caía yo y aquella pesada cruz me caía encima. Hoy en este evangelio, el evangelio de hoy, este día, se encuentra en Mateo 25, del 1 al 13. Hoy aquí el Señor, mis hermanos, en este evangelio nos va a hablar. Siempre nos está hablando cada día, pero hoy nos va a hablar de advertencias. Yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando en cualquier lugar de este país, de este pueblo, de otro país, a donde lleguen estos benditos medios. No sé tú de cuál quieras ser. Dejar las cosas para después. Ahorita todavía no es tiempo. Ahorita tengo que hacer dinero. Ahorita tengo que hacer mi casa. Ahorita tengo que hacer una casa de 2 pisos. Ahorita tengo que hacer terrenos. Ahorita tengo que hacer tantas cosas. Ahorita no tengo tiempo para Dios. Y no sea que nos vaya a pasar lo que dice al final de este evangelio. Y no sea que le vayamos a llegar al Señor. Es que a mí nadie me dijo. Es que a mí nadie me lo advirtió. No mandaste a nadie, Señor, para que me dijera de esto. Porque cuando estamos escuchando estas prédicas, a veces le cambiamos. Diciendo, esto no es para mí. Esto es para mi compadre. Esto es para mi comadre. Esto es para Julano. Y el Señor, cuando por casualidad, que tú crees que es una casualidad, que es una diosidencia, el Señor pones aquella prédica en el teléfono y ahí te sale. Es el mismo Señor con su sabiduría que te quiere hablar, mi hermano, mi hermana. Para que después, cuando lleguemos a su divina presencia, no tengamos peros y decirle, Señor, es que yo no sabía, como aquel rico, cuando el rico y Lázaro, la parábola, que dijo, déjame regresar a decirles a mis hermanos, a mi papá, que no vengan a ese suplicio. Y el Señor le dijo, allá hay personas, allá tengo personas que no tienen sabiduría, no tienen estudio, no saben nada, pero hay personas que les están diciendo esto que yo quiero que les digan. Y la palabra de Dios en este evangelio, en estos textos bíblicos del Mateo 25 del 1 al 13, dice la palabra de Dios así. La parábola de las 10 jóvenes. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas.
Las descuidadas tomaron sus lámparas, como estaban sin llenar de más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un grito: «¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No había bastante para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad les digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora». Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, mi Señor Jesús. Pues mira, mis hermanos, mis hermanas, que me estás escuchando. Esta parábola, mis hermanos, es para que despiertemos. Esta parábola de este día, este texto bíblico, este evangelio de hoy, este día, el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí también. El Señor nos está hablando, y hay de ti, mi hermano, que seamos de esas jóvenes descuidadas. Dice aquí la palabra de Dios en el texto, en el versículo 1: «Pues bien, lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas». Mis hermanos, ¿de qué nos está hablando hoy aquí el Señor a ti y a mí? De que ya dejemos de ser descuidados. De que ya dejemos de ser descuidados de leer la palabra de Dios. De que dejemos de ser descuidados, que decir: «Eso no es para mí ahorita, eso es para Julano, esa es para aquellos que son persinados, eso es para aquellos que van a la iglesia». Hoy el Señor, la palabra de Dios, nos está hablando a ti y a mí, a todos los que somos sus hijos e hijas del Señor. El Señor no quiere que nos pierdamos, mis hermanos. El Señor por eso nos ha dado la sabiduría a mí y a todas aquellas personas, predicadores grandes, de predicar su palabra, de llevarles estas palabras que el Señor nos dice hoy este día. Palabras, mis hermanos, palabras que no vamos a poderle decir al Señor: «Es que nunca nadie mandaste a decirme», y el Señor cuando te ponga aquella película, cuando lleguemos a la divina presencia de mi Señor, te va a decir: «Mira, aquí está donde estabas escuchando y tú dijiste: ¿qué va a ser predicador? ¿Qué va a saber decir? ¿Qué va a saber si yo sé más que él? Si yo estoy estudiado, si yo soy licenciado, si yo soy abogado, si yo soy lo que soy». Hoy me viene a decir, me viene a hablar de la palabra de Dios. Si yo tengo más sabiduría que él. Y hoy ese día te va a decir el Señor: «Mira, así como estaba aquel hermano, sin saber nada, te estaba diciendo palabras que yo te estaba mandando, que yo mismo utilicé a aquel hermano, como Alfredo, como un instrumento, solamente su boca, para decirte que si quieres ser», dice aquí, «de esas 5 descuidadas o de esas 5 precavidas». De esos 5 hermanos precavidos. ¿Precavidos qué es, mis hermanos? Una persona precavida es que hay que estar alerta. Una persona descuidada se sienta y se duerme. Una persona descuidada se sienta y no le importa que le roben lo que tiene. Mis hermanos, el enemigo no duerme. Y cuando uno siente que tenemos ya lo que el Señor nos ha dado, dice la palabra de Dios por ahí en otro texto bíblico: el enemigo va a venir y va a sembrar cizaña. El enemigo va a venir y te va a robar aquella paz que el Señor te ha dado. El enemigo no duerme, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando. Y el enemigo te va a hacer que seas de esas 5 descuidadas.
De esas 5 personas descuidadas, de 10 que hace la parábola esta. Y hay de ti, mi hermano, que descuidemos de ir el domingo a misa, si no más todos los días, siquiera el domingo. Hoy el Señor nos dice que no seamos de esos 5 descuidados. Es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo, hay más adelante. Ay, será ya lo que ya no pueda trabajar, ahorita tengo que trabajar, ahorita tengo que hacer tantas cosas, tengo muchas ocupaciones. Mis hermanos, mis hermanas, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos que trabajar. Dios nos da un trabajo, así como nos da este trabajo para edificar su reino aquí en la tierra, también nos da un trabajo, pero no porque el Señor nos dé ese trabajo vamos a hacernos esclavos de ese trabajo, mis hermanos. El Señor nos da un trabajo para que mantengamos a nuestras familias, para que ayudemos a construir su reino aquí en la tierra, a llevar su palabra, a escucharla donde Él nos envíe. Pero no hay que ser descuidados, dice la palabra de Dios, porque aquí nos está advirtiendo hoy este día este evangelio. Dice aquí en el versículo 3, las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Fíjate nomás, mis hermanos. A veces salemos al grupo de oración y se nos olvida la Biblia. Vamos a un retiro y nos dice el predicador, saquen su Biblia y pónganla. Ahorita ya bendito Dios que el que tiene la sabiduría la trae en el teléfono. Pero cuando a veces llegamos a un retiro y dice el predicador, saquen su Biblia, ya hablan la Biblia en tal versículo y tal. Y ahí nos acordamos, y la Biblia, y le estamos diciendo al compañero, a la esposa al esposo, mi Biblia, pues es que se me quedó, es que no te la traje, es que no me la traje. Eso el Señor nos está hablando de esas 10, esas 5 descuidadas. Que no seamos descuidados con sus cosas de Él, que no seamos descuidados con las cosas que tenemos que hacer, porque Dios es un orden, mis hermanos. Tenemos que estar actualizados, tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos que estar atentos al llamado del Señor. Dice aquí, las precavidas, en cambio, juntos con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite, mis hermanos. Porque ellas no sabían si iban a durar una noche, si iban a durar un rato, si iban a durar. Y lo que el Señor hace esta comparación, mis hermanos, que no importa cuánto tengamos, porque a veces, mis hermanos, nos cansamos de esperar a Jesús. Ya somos hasta predicadores y a veces nos cansamos. Yo creo que ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de caminar del Señor. Yo pienso que el Señor no quiere que ya venga, le dé la oportunidad a otros hermanos, a otras hermanas de predicar, le dé otra oportunidad. No, mis hermanos. El Señor nos quiere que estemos, como dice aquí, como aquellas precavidas, que estemos atentos y esperándolo y que estemos allí para la llegada de Él, mis hermanos. Porque no va a importar que digamos, es que yo te serví mucho tiempo, Señor. Es que yo prediqué mucho tiempo. Es que yo hice grandes oraciones y levantaba paralíticos como Pedro y Juan ahí en la puerta hermosa. Va a decir el Señor lo que nos va a decir más adelantito. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. ¿Y qué pasa hoy en día, mis hermanos? Ahorita no voy a la iglesia, ahorita no tengo tiempo, nos está hablando que nos quedamos dormidos, no sé, como que hablaba de aquella parábola de aquellas personas, que al fin se adormecieron y se quedaron dormidas. ¿Y de qué sueño habla? Del sueño que el enemigo nos engendra, que a veces vamos a misa, a veces estamos rezando un rosario y a medio rosario estamos dormidos. Eso es lo que el enemigo les puso a aquellas personas que se quedaron dormidas. A ti el enemigo y a mí va a llegar cuando estemos en misa, cuando estemos en un congreso, cuando estemos en un retiro, a dormirnos. A que no escuchemos estas parábolas. A lo mejor en estos momentos que me estás escuchando, mi hermano, mi hermana, te está dando sueño. Repréndelo en el nombre de Jesús. Dile, yo tengo que escuchar esta prédica, tengo que escuchar lo que el Señor me quiere hablar a través de este hermano que no sabe nada, pero es Jesús mismo el que me está hablando. Que el enemigo no nos duerma, mis hermanos. Que el enemigo no nos duerma en el momento que tenemos que escuchar la palabra del Señor. Que el enemigo no nos duerma cuando tenemos que escuchar el mensaje que viene de Dios a través de estos siervos. Dice aquí en el versículo 6, mis hermanos, a medianoche se oyó un grito: viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se han estado apagando. Mis hermanos, esa luz que se nos está apagando, mis hermanos, es la luz de Cristo mismo. Es la luz que nos da cuando estamos caminando de la mano del Señor.
Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos del Señor? ¿Qué pasa cuando nos alejamos del servicio de Dios? Esa lámpara se empieza a apagar, mis hermanos. Y empezamos a caminar como aquellas descuidadas. Empezamos a caminar en la oscuridad. Empezamos a irnos al mundo. Empezamos a irnos a los vicios. Hay personas que aún han sido sacerdotes y han caído, mis hermanos. El enemigo les ha puesto el pie y han caído y han fallado, mis hermanos. Sacerdotes, personas ungidas, personas escogidas y han fallado, se han dejado el sacerdocio y se han casado Pero bueno, mis hermanos, esa es cosa que cada quien necesitamos de estar, mis hermanos, aferrados, agarrados de la mano de nuestro Señor, y no importa las tentaciones, no importa las pruebas, de la mano del Señor vamos a poder vencer tentaciones, vamos a poder vencer lo que venga del enemigo, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, hoy el Señor nos invita a que seamos estas. Dice, las precavidas dijeron a las no basta para ustedes ni para nosotros, vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si tú tienes la gracia del Señor y aquella persona llega y dice, pues compárteme de esa gracia que tú tienes, no vamos a poder, mis hermanos. Eso lo da el Señor. Y les dijeron que mejor fueran a traer ellos. Pero mira lo que pasó aquí, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Dice, mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Mi hermano, mi hermana, que no nos vaya a pasar como las que dice aquí enseguidita. Que no estemos descuidados al momento que el Señor viene. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es ese momento? Al momento que el Señor viene a llamarnos, a decirnos, tu peregrinar en este mundo se ha terminado. A lo que venías con una lista grande de propósitos que yo te envié y no las has hecho. Dice aquí la palabra de Dios, y con esto voy a terminar, mis hermanos. Dice en el versículo 11, más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos, porque no saben el día, ni la hora, ni el momento. Y esta es palabra de Dios, mis hermanos. Hoy el Señor nos dice, hoy el Señor nos invita a que no duermamos, mis hermanos. No del sueño físico, a que no duermamos, mis hermanos, de estar alertas. Como dice aquí estos últimos 3 versículos, mis hermanos, que no voy a hacer ese momento cuando le digamos al Señor, 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 ábrenos la puerta, Señor, aquí estamos. Mira, él era el que predicaba, nomás que me cansé. Las tentaciones, las pruebas, mis hermanos, de que me pusiste. A lo mejor el mismo Señor nos va a permitir, como a Pedro. A Pedro le dijo, Pedro, alístate porque he permitido al contrario que te tiente, que te zarandee, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Y hoy el Señor también esas palabras me las hace a mí, te las hace a ti, mis hermanos. Hoy el Señor esas palabras te dice, no importa las pruebas, no importa las tentaciones, yo le he permitido al enemigo que te toque, yo te he permitido que veas cosas. Pero dice el Señor, yo estaré contigo en esas tentaciones para que las puedas vencer, porque mis hermanos, somos humanos. Nuestro cuerpo está impuesto a pecar, nuestro cuerpo está impuesto a pecar siempre. Pero hoy el Señor, pidamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para vencer cualquier tentación. Pero sobre todo, pidamos al Señor que nos mantenga despiertos, porque no sabemos ni el día, ni el momento, ni la hora en que el Señor nos llame a cuentas y que vayamos a estar como aquellas descuidadas, con nuestras luces, con nuestra lámpara, que vamos a estar en una completa oscuridad, mis hermanos. Hoy, esta palabra, te invito a que este texto bíblico último lo hagas tuyo y lo hago yo mío, que estemos despiertos, que estemos alertas para el momento en que nuestro Señor llegue y nos llame a cuentas a su divina presencia. Le digamos, Señor, bendito seas, estoy listo para irme contigo, Señor. Vamos a ir a una alabanza, mis hermanos, y regresamos con ustedes, que vamos a escuchar ahorita.
Esperaban por el novio, pasaron los segundos con ansiedad e insomnio, esperaban con desvelo su entrada triunfal, pero todas al final se durmieron sin poderlo evitar. Al anuncio despertaron, el novio ha llegado, pero 5 se han turbado, pues sus lámparas se han apagado, y al salir por el aceite, el novio llegó, y cerrando ya sus puertas, fuera de la boda a las 5 las dejó. Ahora que hay tiempo, no durmamos, seamos precavidos, llenemos el alma de amor por Cristo. Hoy confiar, poner la vista en Jesús para poder llegar, pues no todo el que dice que espera en Dios está preparado, en sus vidas ya no hay amor. Ahora que hay tiempo, no durmamos, seamos precavidos, llenemos el alma de amor por Cristo. No durmamos, hermanos queridos, despertemos ahora que hay tiempo, no durmamos, seamos precavidos, llenemos el alma de amor por Cristo. Bueno, mis hermanos, después de escuchar esta hermosa alabanza, hoy en estos momentos, Señor, vamos a pedirte que mandes esos hermosos ángeles con sus hermosas manos para ponerles en sus manos santas estas peticiones, que se las lleven a donde estás tú, Señor. Sé que estás aquí también, Señor Jesús, en este lugar. Pero esos ángeles te van a poner esas peticiones en tus santas, poderosas y benditas manos. Te pedimos por nuestros ancianos para que sean cuidados con amor, Señor. Por los niños para que no los aborten. Y por todos los niños, por todos los que enfermos de cualquier enfermedad, Señor. Por los que son adictos a las drogas o a otras adicciones, Señor. Por los que no tienen hogar, Señor, y por los que no tienen un trabajo, por el eterno descanso de Francisco Mori y Gerardo Villalbazo, y Dora, Alicia, Ceritos, María del Carmen, Flores, y por todos los que no tuvieron un novenario, Señor. Por Iván Bravo, Noé Dueñas, que están enfermos de la mente, Señor. Por la recuperación de Elena Cervantes, por la salud de Refugia, por Refugia Rodríguez, por José Rodríguez,
por Berta Saucedo. Ellos tienen cáncer, Señor. Y por el fin de este virus, Padre eterno. Por la conversión de nuestros jóvenes. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia. Te pedimos por Karina y Abraham, para que Dios le mande, allí donde está, Señor, les muestre su misericordia, Padre. Para lo que nosotros es imposible, Padre, para ti todo es posible, Señor. Y a veces, Señor, hacemos cosas tan malas, Señor. A veces, Señor Jesús, nos vamos al mundo, Padre Santísimo del cielo, y el enemigo nos toma, mi Señor, y nos hace hacer cosas desagradables a tus ojos. Y esas cosas nos traen consecuencias, Padre. Te pedimos por todas las almas del purgatorio, mi Señor. Por todas esas almas, Padre Santísimo del cielo, que están pidiendo oración, mi Señor, para purificarse completamente, porque al cielo no va a entrar nada manchado, Señor. Que estas oraciones, Señor Jesús, que hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, lleguen a ti, Señor, para que tengas misericordia de todas esas almas que están en ese lugar purificándose, Padre. Padre Santísimo del cielo, te pido por estos hijos tuyos e hijas que te nombramos que tienen cáncer, Señor Jesús. Que en estos momentos donde estas hijas e hijos tuyos estén, Señor Jesús, en este momento estén sintiendo algo que quema su interior, Señor Jesús. Que es el Espíritu Santo sanador que los está envolviendo, que los está sanando, mi Señor. Que sientan que algo está quemando, que es ese santo y divino poder que está quemando ese cáncer que los doctores a lo mejor no han podido quemar, Señor. Pero hoy ese poder divino, el Espíritu Santo sanador, está quemando esos cánceres, Padre Santísimo del cielo. Y lo creemos, mi Señor Jesús, creemos en ti, en tu misericordia, creemos en tu amor, Padre. Te pedimos por estos hermanos nuestros, Señor, que están enfermos de la mente, Señor. Toca, mi Señor Jesús, pon tu mano allagada sobre su cabeza, sobre la mente de estos hijos tuyos, Padre Santísimo del cielo, para que su mente sea sanada por lo que sea que lo hayan disturbado, Padre Santísimo del cielo, por drogas, por alcoholismo, por tantas cosas, Señor, pero que en estos momentos esa mente esté sintiendo, Señor, que el Espíritu Sanador está entrando en esa mente y está sanando totalmente, Padre. Por la recuperación de la hermana Elena, Señor Cervantes, mi Señor. Donde quiera que esté esa hija tuya, Padre Santísimo del cielo, ve, abrázala, tócala y bésala como besaste aquella cruz, Señor Jesús. Y si esa enfermedad, Señor, es su cruz, pero dale paciencia para que no te reniegue, como tú cuando ibas caminando con esa pesada cruz rumbo al Calvario, Señor Jesús. Y te caías y te tropezabas y te caía encima, pero tú callado, Señor Jesús. Te levantabas y la cargabas, que esa hermana, mi Señor Jesús, esa enfermedad, a través de esa enfermedad le sirva para purificarse aquí en la tierra, Señor, que nunca te reniegue, Señor Jesús. Pero en este momento te pido sanación para tu hija, Padre. Padre Santísimo del cielo, te pedimos por todos esos jóvenes, Padre Santísimo del cielo. Por todos esos jóvenes, Padre Santísimo del cielo, que andan por el mundo perdidos, ciegos, mi Señor Jesús. Especialmente por esos jóvenes que se han ido de su casa porque no se han podido, mi Señor Jesús, adaptar a las reglas que les ponen papá y mamá. Y han ido a buscar la falsa familia de la que tú hablas a las calles, Señor Jesús. Que esos jóvenes, Padre Santísimo del cielo, que andan en las calles, Señor Jesús, perdidos en drogas, jovencitas y jóvenes, quedándose, durmiéndose bajo de un puente, mi Señor Jesús. Y aquel padre, aquella madre, como en la Sagrada Escritura, que aquel padre esperaba, aquel hijo que regresara. Y le permitiste a aquel hijo pródigo que se comiera, que se quisiera comer hasta el alimento de los puercos, mi Señor. Cuando en eso recapacitó y me dijo, ¿qué estoy haciendo? Si en la casa de mi padre tenía pan de sobra, yo aquí queriéndome comer el alimento de los puercos. Eso hacemos a veces nosotros cuando nos vamos de nuestras casas. Esos jóvenes, Señor Jesús. Jóvenes, Señor, sacando comida de un bote de basura. Y aquel padre como tú, mi Señor, del que hablas la Sagrada Escritura de Juan, esperándolo, mi Señor. Yo te pido, Padre Santísimo del cielo, que en estos momentos todos los jóvenes recapaciten, Padre Santísimo del cielo, recapaciten y vayan y le digan a su padre que ha fallado, que lo ha ofendido, pero que quieren regresar. Pero que esos padres, mi Señor, esas madres,
estén esperándolos, como el que hablas tú de la Sagrada Escritura, para abrazarlos, para besarlos, para darles una ropa limpia, para poderles dar un calzado nuevo, porque ese que traen anduvieron por pasos desagradables a ti, mi Señor. Por todos aquellos jóvenes, por todas aquellas personas, hijos y hijas tuyas, jóvenes y no jóvenes, que están atados, mi Señor Jesús, que están en las cárceles, mi Señor Jesús, pero unos están libres, pero están en una cárcel de alcoholismo, en una cárcel de drogadicción, Padre Santísimo del Cielo. Que en estos momentos los toques, Padre Santísimo del Cielo, con tu divino poder, y que hagan que ese alcohol les dé asco, que esa droga les dé asco, que la detecten, Padre Santísimo del Cielo, porque no necesitamos drogas, no necesitamos alcohol, mi Señor Jesús, para ser felices. Basta conocerte, basta predicar, basta ir a un lugar contigo donde estás tú, mi Señor, para ser feliz y no necesitar alcohol, no necesitar drogas, Padre Santísimo del Cielo, porque tú, mi Señor Jesús, tú eres felicidad, mi Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santísimo del Cielo, por lo que vas a hacer en estas peticiones, mi Señor Jesús. Por todas las peticiones que se quedaron en nuestros corazones, que tú ya las conoces, cuáles son, mi Señor. También por ellas te pido sanación, mi Señor Jesús. Padre Santísimo del Cielo, cómo cansarnos de levantar nuestras manos para alabarte y glorificarte y decirte que gracias, Señor. Gracias, Mamita María, por tu santa y bendita intercesión, Madre Santísima del Cielo. Y cerramos esta oración, Padre Santísimo del Cielo. Cerramos esta oración, mi Señor Jesús. Esta oración tan hermosa de decirla, pero tan difícil de llevarla a cabo, Padre Santísimo del Cielo, cuando verdaderamente meditamos lo que dice esta oración del Padre Nuestro, cuando nos pides que perdonemos como tú nos perdonas, mi Señor Jesús, y cuando decimos esas palabras y a veces no hemos podido perdonar a aquel hermano, no hemos podido perdonar al papá, no hemos podido perdonar a aquella hermana que tanto nos ofendió. Y hoy te decimos estas palabras para cerrar esta oración y en agradecimiento por lo que estás haciendo ya ahorita en estos momentos, mi Señor Jesús, por estas peticiones, Padre mío, te decimos así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Y a usted también, Reina y Madre nuestra, Madre de nuestro Señor, no se canse de interceder por estos hijos malos pecadores. Y le decimos las palabras que le dijo el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, es un placer haber estado llevando estas palabras, mis hermanos, estos mensajes, que el Señor reciban la bendición de mi Señor y que la bendición llegue a sus hogares donde quiera que se encuentre y llegue a la mía, por obra y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Alfredo, por habernos acompañado hoy en este día a compartir la palabra de Dios. Espero en Dios, mis hermanos, que les haya sido de bien alguna de estas palabras que nuestro hermano transmitió a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros aquí que nos encontramos en cabina. Que Dios nuestro Señor siempre pues nos abre la mente y el corazón, y siempre vamos a tomar una palabra, mis hermanos, una palabra de aliento que venga de un hermano, porque en realidad que de todos aprendemos, y nunca nos olvidemos, mis hermanos, de rezar y pedir a Dios por los demás. Que Dios les bendiga, que pase un feliz viernes. Bendiciones.